Imagina esto. Una cabaña de madera en el estado más pobre de Estados Unidos. Sin agua corriente. Sin electricidad estable. Una niña de 3 años, descalza, aprendiendo a leer con páginas arrancadas de una Biblia vieja. Esa niña no tenía nada. Ni dinero. Ni protección. Ni un futuro que alguien pudiera imaginar. Y sin embargo, esa misma niña se convertiría décadas después en la mujer negra más rica de la historia. En alguien capaz de recomendar un libro desconocido un lunes. Y convertirlo en el más vendido del mundo el martes. Pero antes de llegar ahí, iba a pasar por algo que la mayoría no hubiera sobrevivido. Algo que voy a contarte en detalle. Porque si no conoces su historia completa, no entiendes por qué su victoria importa tanto. ¿Cómo se pasa de una cabaña sin agua a cambiar el mundo? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Bienvenido a El Mero Perro Negro. Historias y personajes que dejan huella. Corría el año 1954. Mississippi, Estados Unidos. Para ponerlo en contexto, Mississippi en esa época era uno de los lugares más difíciles del mundo para nacer siendo negro. La segregación racial era ley. La pobreza era norma. Y el futuro de la mayoría de los niños que nacían ahí estaba escrito antes de que pudieran caminar. En ese escenario nació Oprah Gail Winfrey el 29 de enero de 1954. Su madre, Ronita Lee, tenía apenas 18 años y no estaba lista para ser mamá. Su padre, Ronan Winfrey, era prácticamente un desconocido en su vida. Y así, sin planearlo nadie, Oprah llegó al mundo en casa de su abuela materna, Hattie Mae, en una granja sin comodidades. Tan pobre era la situación que la pequeña Oprah no tenía ropa de verdad. Usaba vestidos hechos con costales de papas. Pero su abuela tomó una decisión que cambiaría su destino. Le enseñó a leer. A los 3 años Oprah ya leía. A los 5 recitaba poemas en la iglesia. A los 6 escribió una carta a su maestra pidiendo subir de grado. Una carta. Con 6 años. Escrita a mano. Su maestra la leyó y la subió de grado. Sin nada material, pero con una mente que ya no podía ignorarse. Sin embargo, la vida tenía pruebas mucho más oscuras esperándola. Cuando Oprah tenía 6 años, se mudó a Milwaukee con su madre. Y ahí comenzó la pesadilla. Bernita trabajaba largas horas para sobrevivir. Y en ese vacío, entraron personas que nunca debieron acercarse a una niña. A los 9 años, Oprah fue abusada por su primo de 19 años. No fue la única vez. Después vino un tío. Después un amigo de la familia. Años de abuso. Años de silencio forzado. Y cuando finalmente habló, nadie le creyó. Piénsalo un momento. 9 años. Sola. Sin que nadie la protegiera. A los 13 años escapó de casa. A los 14 quedó embarazada. Su bebé nació prematuramente y murió semanas después de nacer. 14 años. Sin hogar estable. Sin protección. Con un dolor que la mayoría de los adultos no podría cargar. Para la mayoría, eso sería el final de la historia. Pero en Oprah había algo que el dolor no pudo apagar. Algo que estaba a punto de cambiar todo. Después de la muerte de su bebé, su madre tomó una decisión. La envió con su padre en Nashville. Y ese momento, aunque Oprah no lo sabía, fue el giro que lo cambió todo. Vernon Winfrey era estricto. Muy estricto. En su casa no había excusas. Se estudiaba. Se leía. Se crecía. Le exigía leer un libro por semana. Escribir reportes de lo que había aprendido. Le repetía siempre, la educación es lo único que nadie te puede quitar. Y Oprah respondió. Destacó en la escuela. Ganó concursos de oratoria. Consiguió una beca universitaria. A los 16 años, durante una visita a una estación de radio local, algo ocurrió. Le pidieron que leyera un texto frente al micrófono. Y cuando abrió la boca, el estudio cambió. Su voz llenó cada rincón.
No era solo una voz bonita. Era una voz que hacía sentir algo. Todos en esa sala lo supieron en ese momento. Esta chica no era normal. A los 19 años consiguió su primer trabajo en televisión. Y la despidieron. Le dijeron que era demasiado emocional. Que se involucraba demasiado con las historias. Que no era lo que la televisión necesitaba. Cualquiera hubiera tomado eso como una señal para rendirse. Oprah lo tomó como una redirección. La movieron a un talk show pequeño en Baltimore. Sin expectativas. Sin presupuesto. Sin glamour. Y ahí ocurrió algo inesperado. Cuando Oprah simplemente escuchó a sus invitados, cuando les preguntó lo que nadie más preguntaba, cuando compartió su propio dolor sin vergüenza. Las audiencias comenzaron a subir. Porque la gente no buscaba perfección en la pantalla. Buscaba conexión. Y Oprah era la única que sabía dársela. En 1986 su programa salió a nivel nacional. Los expertos dijeron que fracasaría. Porque ya existía Phil Donahue, el rey del talk show. Nadie apostaba un centavo por ella. Pero en menos de un año, Oprah lo superó en ratings. Y Phil Donahue terminó cancelando su programa. Lo que vino después no tiene precedentes en la historia de la televisión. Oprah creó su propia productora, Harpo Productions. Se convirtió en la primera mujer negra propietaria de un estudio de producción en Estados Unidos. Lanzó su club de lectura. Un autor desconocido aparecía en su programa un lunes y el martes su libro era el más vendido del país. Construyó un imperio mediático valorado en miles de millones. Pero lo que nadie esperaba fue lo que hizo con ese poder. Habló de su abuso, de sus miedos, de sus fracasos. En televisión nacional, frente a millones de personas. Y al hacerlo, millones de personas dijeron por primera vez en voz alta, yo también. Eso no es fama. Eso es poder real. Pero no todo fue éxito continuo. Hubo demandas millonarias. Escándalos. Su canal de televisión aún estuvo al borde del cierre durante años. Los mismos expertos que no apostaron por ella al principio, ahora decían que había llegado demasiado lejos. Pero Oprah hizo lo que siempre había hecho. Se reinventó. Porque había aprendido algo desde niña, en aquella cabaña sin agua. Caer no es el problema. El problema es creer que no puedes levantarte. Oprah no triunfó a pesar de su dolor. Triunfó gracias a él. Cada herida que recibió la hizo más capaz de entender el dolor ajeno. Cada vez que cayó, aprendió exactamente cómo levantarse. La niña que llegó al mundo en una granja pobre de Mississippi, sin ropa de verdad, sin protección, sin que nadie apostara por ella. Se convirtió en una de las mujeres más influyentes que este planeta ha visto. No porque el mundo se lo permitiera, sino porque nunca esperó ese permiso. Si hoy sientes que no puedes, recuerda a esa niña descalza aprendiendo a leer con páginas de una Biblia vieja. Y pregúntate si realmente no puedes, o simplemente no has decidido todavía que sí puedes. Nos vemos en el próximo video. El mero perro negro. Historias que dejan huella.